Si estudiaste inglés durante años, entendés bastante que podés leer, podés escuchar, reconocer estructuras, pero puede pasar que cuando tenés que hablar te trabas, dudás o no te salen las palabras. No es porque seas malo para los idiomas, sino es porque el método que estás usando no es el correcto para vos. Yo lo veo todo el tiempo trabajando con adultos, con adolescentes, con personas que preparan exámenes. Estudian por ahí reglas y no reconocen todas las palabras que tienen que usar para producir el lenguaje que necesitan. Acá también hay una idea que hay que explicar bien. Entender no es hablar. Entender es reconocer qué se está usando ahí, qué palabras se están usando, qué verbos se están utilizando, pero producir el lenguaje en una situación real, con presión, cuando tenemos que tomar decisiones rápido, produce errores y ahí hay que estar con las mejores correcciones. La mayoría de las apps que usamos y algunos cursos entrenan reconocer esas estructuras, esas palabras. Por ahí nos podemos encontrar con ejercicios de elección múltiple, de escuchar y elegir frases, pero esto, si lo estudiamos muy metódicamente y con las reglas, pareciera una receta de cocina. Parece que si siempre usamos eso, nos va a ir bien y no damos lugar al error. Y ese es uno de los errores más grandes, el querer saber todo antes de empezar a hablar, el querer conocer cada día más vocabulario, más gramática, y ahí recién animarse a hablar. Pero en realidad es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Es hablar con lo que ya sabemos. Cuando aprendemos un idioma, paso a paso, tenemos que hablar con lo que ya sabemos, hablar con esos errores, hablar lento, hablar de manera imperfecta, pero hablar. Muchos alumnos saben decir frases como I studied English for years. Eso lo reconocen, saben qué tiempo verbal es, pero cuando yo les hago como profe una pregunta para expandir esa respuesta, no saben qué responder. Y ahí es cuando empieza ese bloqueo mental, ahí falta esa respuesta automática, ¿sí? Nos falta conocimiento, nos falta saber qué verbo es, qué significa ese verbo, qué tiempo verbal estamos usando. Falta una corrección clara y espontánea. Porque hablar un idioma no es acumular conocimiento, sino que es entrenar como que fuera un músculo, una habilidad, y esas habilidades hay que ir estudiándolas juntos. Lo que sí funciona, especialmente en los adultos, es combinar tres cosas. Primero, una práctica oral guiada. Después, una corrección clara, saber por qué está bien y por qué está mal. Y tercero, una repetición con sentido, no repeticiones vanas sin sentido de memoria. Y esto no es solo tener más contenido, sino es mejor utilización de ese contenido. Y vuelvo al tema de las apps y que muchos usamos para estudiar también idiomas. Las apps no son malas por sí mismas, sino que es mejor usarlas como un complemento a la hora de estudiar idiomas. El problema aparece cuando el método que utilizamos principal, en el que vamos a basar todo nuestro aprendizaje, no es el correcto para nosotros y para nuestra necesidad que tenemos que cumplir. Porque las apps nos pueden ayudar, pero en el momento que tengamos una situación real de conversación o de escritura en un nuevo idioma de producción, no nos van a servir esas frases fijas que nos enseñan. Si las usás, sabes que te ayudan, pero solas no nos van a guiar en el aprendizaje de un idioma. De mi parte, yo trabajo con adultos que empiezan o que quieren aprender a hablar inglés o italiano, o adolescentes que necesitan acompañamiento, o personas que preparan exámenes internacionales. Y cada caso es distinto porque cada uno tiene una necesidad diferente. Entonces no voy a usar el mismo enfoque para todos ellos. ¿Sí? Uso un enfoque distinto. Pero todos tienen algo en común, que no es solo estudiar más horas, más cantidad de tiempo ese idioma, sino de estudiar de otra manera. Por ahí si necesitas acompañamiento, si sentís que no avanzás en el estudio de un idioma, podés escribirme por privado o dejarme tu comentario. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hoy, lo que te he contado, aprender un idioma de adulto es distinto, no es peor,
pero lo importante es hacerlo de otra manera.